El motor lejano zumbaba bajo sus dedos callosos, el metal frío susurraba secretos. Axel Reeves se secó el sudor de su cabeza calva y entrecerró los ojos para observar el enorme conjunto propulsor. 12 años dedicados al mantenimiento de los mejores buques de la flota no lo habían preparado para el desastre que tenía ante sí. El sistema de propulsión de los pioneros astrales, que una vez fue el orgullo del cuerpo de ingenieros del mundo confederado, ahora se parecía más a una escultura de desguace que a un motor de curvatura funcional. Sus paneles exteriores yacían esparcidos por el suelo del taller de mantenimiento como escamas desechadas de alguna bestia mecánica. Los escaneos frontales no muestran nada. Mechle Reeves. La IA de la nave habló con estudiada neutralidad. Axel continuó con el diagnóstico según lo solicitado, gruñó en señal de asentimiento y se centró en el núcleo del motor desmontado. Sus caninos mecánicos, 4 droides de mantenimiento cuadrúpedos, rodeaban la maquinaria expuesta, con sus sensores ópticos buscando microfracturas por tensión. Él mismo los había programado, modificando los modelos PET estándar de la galaxia para convertirlos en algo realmente útil. Los altos mandos de la flota se rieron al principio hasta que vieron con qué eficacia el equipo podía navegar por espacios reducidos y detectar problemas que incluso los sensores internos de la nave pasaban por alto. «Vamos, chica», susurró a la unidad más cercana. Un elegante modelo plateado con un conjunto de sensores adicional que había rescatado de un escáner médico fuera de servicio. «Muéstrame qué está causando esa fluctuación de energía». La unidad, apodada Nova, inclinó la cabeza al oír su voz, mientras los algoritmos interpretaban la orden. Sus ojos brillaron azules y trotó hacia el conjunto de refrigerante secundario, con el hocico pegado al suelo como un sabueso tras un rastro. Su decisión de permanecer a bordo durante el permiso en tierra había causado sorpresa. El capitán Orwell prácticamente le había ordenado tomarse un descanso en la estación próxima, citando las regulaciones sobre periodos de descanso obligatorios. Pero Axel sabía mejor que nadie lo que significaban esas fluctuaciones de energía. Si no se controlaba, el problema se propagaría por todo el sistema de propulsión, dejando potencialmente a 223 tripulantes varados en el espacio profundo. Además, siempre había preferido la compañía de las máquinas a la de las personas. El intrincado tatuaje tribal que le cubría la ancha espalda, un recuerdo de su juventud en las colonias mineras de Tahiti, se extendió mientras se adentraba en el motor. Compartimento. Sus músculos, desarrollados a través de años de transportar equipo en lugar de entrenamientos superficiales, se tensaban contra la tela desgastada de sus pantalones de trabajo. Las botas reglamentarias, ya irreconocibles por el uso, le proporcionaban la tracción justa sobre las placas metálicas de la cubierta. Firma de energía anómala detectada, anunció la IA. Celda de babor, sección 7 gamma. Eso es imposible, murmuró Axel. Acabamos de reemplazar todo ese conjunto en la base estelar 28. Nova y las demás unidades, Atlas, Pixel y Ferris, convergieron en el lugar, sus patas metálicas golpeando rítmicamente la cubierta. Axel la siguió, arrastrándose por un túnel de acceso apenas lo suficientemente ancho para sus hombros. El espacio confinado habría provocado claustrofobia en la mayoría de la gente, pero para él se sentía como en casa. Crecer en los estrechos túneles mineros de Tahiti tenía ese efecto. El túnel desembocaba en una zona de mantenimiento a la que rara vez se accedía. Según los esquemas, esta área albergaba sistemas de respaldo para el sistema de navegación. Nada que pudiera causar fluctuaciones de energía en el sistema de propulsión. Sin embargo, sus instrumentos mostraban claramente un pico de energía que emanaba de detrás de un panel que, según los planos oficiales, no debería existir. Ordenador, ¿hay algún registro de modificaciones en esta sección? Negativo. Jefe de mecánica, Reeves. La configuración coincide con las especificaciones de diseño originales. Sin embargo, el panel frente a él era inconfundiblemente más nuevo que su entorno. El material carecía de la pátina del tiempo que cubría las superficies cercanas,
y los tornillos no mostraban señales de haber sido retirados previamente. Alguien lo había instalado recientemente y se había esmerado en ocultar su trabajo. Nova le dio un ligero toque en la pierna. Sus sensores detectaron su vacilación. Las demás unidades formaron un semicírculo detrás de él, esperando instrucciones. «Esperen», les dijo, mientras buscaba su multiherramienta. El panel se desprendió con sorprendente facilidad, revelando un compartimento de aproximadamente medio metro cuadrado. Dentro, entre una maraña de circuitos no estándar, había un simple botón rojo. Sin etiquetas, sin cubierta de seguridad, solo un botón. De esos que prácticamente gritan, «No pulsar». Ordenador, ¿qué es esto? No se puede identificar. No hay componentes coincidentes en la base de datos. El pulso de Axel se aceleró. 15 años en la flota. Y jamás se había topado con tecnología no documentada en una nave confederada. Tales modificaciones eran motivo de consejo de guerra en el mejor de los casos. Traición en el peor. Un trozo de papel doblado, un lujo en la era digital, estaba junto al botón. La nota manuscrita contenía solo 3 líneas. Medida de contingencia Z, autoridad. Almirante P. Jameson. Activación solo bajo protocolo negro. Protocolo negro. Autodestrucción de toda la nave. Axel sintió que se le helaba la sangre. ¿Por qué alguien instalaría un sistema secundario conectado a la secuencia de autodestrucción? ¿Y por qué ocultarlo de los esquemas oficiales? Buscar en los registros del personal del almirante P. Jameson. No se encontraron registros. Eso no podía ser cierto. Los almirantes no desaparecían así como así. Buscar en los archivos históricos. Todos los niveles de acceso funcionan. Se encontró una referencia. El almirante Philippe Jameson murió en acto de servicio hace 26 años durante el incidente de Tahiti. El incidente de Tahiti, la rebelión de la colonia minera que se había cobrado la vida de sus padres, dejándolo huérfano y que finalmente lo impulsó a alistarse. La versión oficial citaba una fusión del reactor, pero siempre habían persistido los rumores de la implicación confederada. Axel miró fijamente el botón, con la mente a 1000 por hora. Esto no podía ser una coincidencia. Un interruptor oculto, instalado por un almirante muerto, conectado a la tragedia de su colonia natal. Su comunicador emitió un pitido, sobresaltándolo. Reeves, actualización de estado. La voz del capitán Orwell estaba tensa por la impaciencia. Seguimos trabajando en esas fluctuaciones de energía, capitán. Hemos encontrado un cableado irregular en la sección 7 gamma. Una pausa. ¿Qué hace en la sección 7 gamma? Eso no forma parte del sistema de propulsión. Siguiendo la firma de energía, señor. Parece que tenemos algunos circuitos cruzados. Otra pausa, esta vez más larga. Complete el diagnóstico e informe al puente inmediatamente después. Orwell fuera. El abrupto final de la conversación dejó a Axel intranquilo. Algo en el tono del capitán sugería algo más que simple impaciencia. Nova emitió un zumbido, un efecto de sonido innecesario que había programado para que sus interacciones fueran más intuitivas, y miró fijamente el revestimiento de la cubierta cerca del misterioso botón. Sus sentidos habían detectado algo más. ¿Qué es? ¿Una chica? Cambió de posición, dirigiendo su luz hacia donde Nova le indicaba. Allí, grabado en el metal con letras diminutas, casi imperceptibles para el ojo humano. La verdad sobre Tahiti. Axel contuvo el aliento. Le temblaban las manos mientras trazaba las letras con la punta del dedo. Esto no era casualidad. Estaba destinado a alguien como él, alguien relacionado con aquella tragedia, alguien que algún día podría encontrarse en esta encrucijada. Según los protocolos de mantenimiento de naves confederadas, volumen 3, clasificados y que había memorizado años atrás, cualquier modificación no autorizada de los sistemas críticos requería notificación y aislamiento inmediatos. El procedimiento era claro: asegurar la zona, registrar la anomalía y esperar al personal especializado.
Pero esto era personal. Sus compañeros mecánicos percibieron su indecisión. Sus posturas cambiaron al tiempo que sus algoritmos registraban las sutiles variaciones en su respiración y ritmo cardíaco. Atlas, la unidad más grande diseñada para cargas pesadas, se acercó, como ofreciéndole apoyo. Una decisión se cristalizó en la mente de Axel. Pulsaría el botón, no de inmediato, sino tras prepararse. Fuera lo que fuese lo que esto desencadenara, ya fuera una revelación o, ante la catástrofe, la afrontaría a su manera. Durante las siguientes 6 horas, mientras la tripulación disfrutaba de su permiso en tierra, Axel trabajó metódicamente. Hizo una copia de seguridad de los registros de la nave en su almacenamiento personal encriptado. Modificó sus unidades K9, cargando subrutinas especializadas que se activarían solo bajo condiciones específicas. Almacenó suministros de emergencia en 3 ubicaciones distintas de la nave. Cuando todo estuvo listo, regresó al panel oculto. El botón permanecía inalterado, paciente como las estrellas. Ordenador, grabarás lo que suceda a continuación. Afirmativo. Jefe de mecánicos Reeves, aunque detecto indicadores de estrés elevados en sus signos vitales. ¿Desea que contacte con el servicio médico? No, solo recuérdelo todo para la posteridad. Axel respiró hondo, pensó en los túneles mineros de su juventud, en los rostros de sus padres, cada vez más difíciles de recordar después de tantos años, y pulsó el botón. No pasó nada. Entonces, todo sucedió a la vez. Las luces de toda la nave se atenuaron momentáneamente antes de volver a su brillo normal. Su comunicador emitió una serie de tonos que nunca antes había oído. La cubierta bajo él vibró sutilmente mientras aunque los enormes motores se habían desplazado en sus soportes. Informe del estado del ordenador. Todos los sistemas en funcionamiento. Sin embargo, detecto una transmisión no autorizada procedente de la nave. ¿Qué tipo de transmisión? ¿A quién? Desconocido. La señal utiliza un cifrado que no está en mi base de datos. El destino parece estar analizando. Las coordenadas no corresponden a ninguna instalación confederada conocida. Antes de que Axel pudiera procesar esta información, el enorme motor que había estado reparando comenzó a transformarse. La carcasa metálica se partió a lo largo de juntas previamente invisibles, y los componentes se desplazaron y realinearon. Lo que parecían ser conjuntos de propulsores estándar se reconfiguraron en algo completamente diferente, algo que se asemejaba a armas. Sus perros mecánicos formaron un círculo protector a su alrededor, con los sensores alerta al entorno cambiante. La cabeza de Nova giró hacia la entrada principal de la sala de máquinas justo cuando las puertas se abrieron. El capitán Orwell estaba allí, flanqueado por 2 oficiales de seguridad que Axel no reconoció. Sus expresiones eran sombrías, con las manos sobre sus armas reglamentarias. «Aléjate del motor, Reeves», dijo Orwell, con voz tranquila pero ojos fríos. «Capitán, ¿qué está pasando?» El motor es exactamente lo que siempre ha sido. Un prototipo, el primero de su clase. Orwell dio un paso al frente. No debías encontrar la secuencia de activación. Nadie debía. La comprensión llegó lentamente, y luego de golpe. Esto no es una nave de investigación. Es un arma. Es ambas cosas. La siguiente evolución en la tecnología de defensa de la Confederación. Una nave que puede transformarse de exploradora científica a nave de asalto táctico en instantes. La expresión de Orwell se suavizó ligeramente. Deberías haberte tomado un permiso en tierra, Axel. Los oficiales de seguridad desenfundaron sus armas, pero antes de que pudieran disparar, los compañeros mecánicos de Axel entraron en acción. Nova y Pixel se lanzaron hacia adelante, creando una distracción, mientras que Atlas cargó directamente contra los hombres armados. Ferris permaneció al lado de Axel, proyectando un escudo de energía localizado, otra de sus modificaciones no autorizadas. En el caos, Axel se deslizó tras el componente del motor transformado. La mente daba vueltas.
El botón había iniciado una secuencia predeterminada, revelando la verdadera naturaleza de la nave, y aparentemente, alertando a alguien fuera de los mundos de la Confederación. ¿Pero a quién? Una explosión. El rayo impactó cerca de su posición, cubriéndolo de chispas. Una le dio en el antebrazo, quemándole la piel, pero la adrenalina amortiguó el dolor. «Reaves», gritó Orwell. «Has puesto en peligro una operación de 20 años. Retírense ahora mismo y me aseguraré de que reciban un trato justo». Axel no se lo creyó ni por un segundo. Había presenciado suficientes operaciones clasificadas como para saber cómo se encargaban de los cabos sueltos. La nave se sacudió repentinamente, desequilibrando a todos. Los años que Axel había trabajado en inestables túneles mineros le daban ventaja. Se recuperó primero, aprovechando el momento para correr hacia un panel de acceso que conducía a los conductos Jeffrey que recorrían toda la nave. «Ordenador, ¿qué fue eso?», gritó mientras corría. «Estamos bajo ataque. Naves desconocidas han salido del hiperespacio y están apuntando a nuestra posición. Así que, quienquiera que hubiera sido avisado, había llegado, y no eran amigos». Arrastrándose por los estrechos conductos de mantenimiento, Axel se dirigió a la sala de control auxiliar. Sus compañeros mecánicos se habían dispersado según sus protocolos de emergencia. Nova se dirigió al núcleo informático principal, Atlas a ingeniería, Pixel al soporte vital y Ferris lo siguió por un conducto paralelo. La nave se estremeció de nuevo con otro impacto. Sonaron las sirenas de emergencia y la iluminación cambió a estado de alerta roja. A través de pequeños paneles de acceso, Axel vislumbró a los miembros de la tripulación corriendo a sus puestos de combate. La confusión era evidente en sus rostros. No tenían ni idea de que su nave de investigación era en realidad una nave de guerra disfrazada, ni de que ahora estaban atrapados en medio de algo mucho mayor. Al llegar a la sala de control auxiliar, Axel cerró las puertas y accedió a los sistemas de mando. Su autorización de ingeniería debería haber sido insuficiente para operaciones estratégicas, pero el botón que había pulsado aparentemente había ampliado sus permisos. Las pantallas se encendieron, mostrando vistas externas del espacio circundante. 5 naves rodeaban a las naves pioneras astrales, distintas a cualquier otra de la flota confederada. Su diseño era orgánico, casi fluido, con configuraciones que parecían desafiar las leyes de la física convencional. Se movían con una gracia imposible, esquivando el fuego defensivo de las pioneras mientras asestaban golpes de precisión contra sus sistemas de armas. «Ordenador, identifica las naves atacantes». «Imposible. El diseño no coincide con ninguna configuración conocida». Se abrió una nueva ventana en la pantalla. Un intento de comunicación de una de las naves desconocidas. Axel dudó, luego aceptó. El rostro que apareció no era humano. Vagamente humanoide. Sí, pero con rasgos distintivamente. Rasgos no terrestres. Piel iridiscente que cambiaba de color con cada movimiento. Ojos grandes con pupilas horizontales y lo que parecían ser estructuras similares a branquias a los lados del cuello. «Ingeniero Axel Reeves», dijo el ser en un inglés estándar perfecto. «Ha activado la señal. Hemos venido como prometimos». Axel se quedó sin palabras por un momento. «¿Quiénes son? ¿Cómo saben mi nombre?» «Soy el comandante Lix del colectivo TOA. Hemos esperado 26 años para este momento». El colectivo TOA, llamado así por Tao Seti, su hogar. «El incidente», dijo Axel lentamente. «El desastre de la colonia. No fue un accidente. No, fue un intento de borrar la evidencia del primer contacto entre nuestros pueblos. Tus padres estuvieron entre los que nos recibieron. La almirante Jameson intentó prevenir el genocidio, pero fue silenciada. Antes de morir, instaló medidas de contingencia en naves clave, esperando a que los hijos de Taeti crecieran, se unieran a la flota y tal vez algún día descubrieran la verdad». La revelación golpeó a Axel como un puñetazo.
Sus padres no habían muerto en un accidente en el reactor. Los habían asesinado deliberadamente para encubrir un contacto alienígena. Y el almirante Jameson, un nombre que jamás había oído hasta hoy, había urdido un plan que abarcaba décadas, apostando a que supervivientes como él acabarían estando en posición de activar su señal oculta. La nave se estremeció de nuevo al recibir otro impacto en el casco. Su nave está diseñada para destruir mundos, continuó el comandante Lix. No podemos permitir que siga operativa. Hay gente inocente a bordo, protestó Axel. Más de 200 tripulantes que no saben nada de esto. La expresión del alienígena cambió de una forma que Axel no pudo interpretar. Entonces debes salvarlos. Cesará el fuego durante 5 minutos. Usa ese tiempo para evacuar a tu gente. La comunicación se cortó, dejando a Axel con una tarea imposible. 5 minutos para evacuar a una tripulación dispersa por toda la enorme nave, muchos de los cuales lo considerarían un traidor. Pero tenía una ventaja: sus compañeros mecánicos. Estado Nova llamó a su comunicador en el núcleo del ordenador principal. En espera, respondió la voz sintetizada. Ejecutar protocolo Epsilon autorización Reeves Tao 773. Recibido. Iniciando transmisión de emergencia a toda la nave astral Pioneer. La voz de Axel resonó en todos los altavoces. Atención, tripulación. Habla el ingeniero jefe Reeves. La nave ha sido comprometida y se autodestruirá en 5 minutos. Diríjanse inmediatamente a las cápsulas de escape. Esto no es un simulacro. El capitán Orwell y las fuerzas de seguridad han sido incapacitados. Repito, tienen 5 minutos para llegar a las cápsulas de escape. Era una mentira, pero necesaria. La tripulación evacuaría más rápido, creyendo que el capitán no podía ayudarlos. Atlas, Estado, manteniendo posición en ingeniería. 3 miembros del personal de seguridad intentando entrar. Retrasarlos lo máximo posible, luego dirigirse al punto de encuentro. Recibido. Axel centró su atención en los sistemas de la nave. Si esta nave era realmente un arma secreta disfrazada, necesitaba asegurarse de que no pudiera volver a usarse, ni por las fuerzas confederadas ni por el misterioso colectivo Tao. Los esquemas mostrados en las pantallas de la sala de control auxiliar eran mucho más extensos que cualquier cosa que hubiera visto antes. Lo que parecía ser equipo de investigación estándar era en realidad un sofisticado destructor de planetas capaz de desencadenar supernovas artificiales. El modesto pionero astral podía destruir sistemas estelares enteros. Sus dedos se movieron rápidamente por los paneles de control, iniciando una compleja serie de comandos que dejarían los sistemas de armas permanentemente inoperables sin destruir la nave. Si el colectivo Tao quería la nave, podía tenerla, pero no como arma. A través del sistema de monitoreo interno de la nave, él observó cómo los miembros de la tripulación se dirigían en tropel hacia las cápsulas de escape. No todos respondían a su falsa alarma. Los equipos de seguridad y los oficiales del puente intentaban mantener el orden y contrarrestar sus órdenes, pero la mayoría de los investigadores civiles y el personal de apoyo estaban evacuando. Ordenador. ¿Cuántos tripulantes quedan a bordo? Quedan 57 personas a bordo, principalmente personal del puente y fuerzas de seguridad. 166 tripulantes han entrado en las cápsulas de escape. Mejor de lo que esperaba, pero no suficiente. Necesitaba evacuar a más gente de la nave. Una advertencia apareció en la pantalla. Las fuerzas de seguridad intentaban forzar la puerta de la sala de control auxiliar. Tenía como máximo unos minutos antes de que la derribaran. Ferris, despliega las contramedidas. El perro mecánico que lo acompañaba activó un generador de pulsos electromagnéticos, otra modificación no autorizada. El PEM localizado desactivaría temporalmente los mecanismos electrónicos de las puertas, ganando un tiempo valioso. Axel abrió un canal con el colectivo de remolque. Comandante Lix, necesito más tiempo. Estoy desactivando los sistemas de armas, pero necesito evacuar a más gente de esta nave.
Tras una breve pausa, el comandante alienígena respondió: «Tienes 3 adicionales. Minutos, ingeniero Reeves. Entonces debemos actuar con o sin su cooperación. 8 minutos para salvar el mayor número de vidas posible, desactivar un arma superpoderosa y evitar ser capturado por su propio pueblo». Un día más en la flota, pensó Axel con tristeza. Activó los transportadores internos de la nave, un sistema normalmente restringido a uso médico de emergencia, y comenzó a teletransportar al personal de seguridad directamente a las cápsulas de escape. Algunos se enfurecerían, pero estarían vivos. El ordenador del barco alertó sobre múltiples intentos de acceso no autorizado a todos los sistemas. El capitán Orwell y el resto de la tripulación del puente intentaban recuperar el control. Axel implementó su último plan de contingencia, un protocolo descifrado en cascada que bloquearía todas las funciones de comando durante 12 horas. Para entonces, todo esto habría terminado de una forma u otra. Ordenador, ¿cuántos tripulantes quedan? A bordo permanecen 22 personas. Personal de seguridad y mando, en su mayoría incondicionales, que preferirían hundirse con el barco antes que abandonar sus puestos por la advertencia de un mecánico. Axel había hecho todo lo que pudo por ellos. Nova, Atlas, Pixel, inicien el protocolo de extracción y procedan al punto de renderizado. Sus 3 unidades remotas confirmaron la recepción y comenzaron a abrirse paso a través de los túneles de mantenimiento del barco hacia la pequeña bahía de lanzaderas auxiliares. Era hora de que el propio Axel se marchara. Una violenta explosión sacudió la sala de control auxiliar, haciéndolo caer estrepitosamente por el suelo. Entre el humo, el capitán Orwell entró, empuñando un cortador láser en lugar de un arma reglamentaria. Literalmente, había derribado la puerta. «No tienes ni idea de lo que has hecho, Reeves», dijo Orwell, con el rostro cubierto de sudor y hollín. «Esta nave es la mejor defensa de la humanidad contra lo que hay ahí fuera». Axel se levantó, sintiendo un dolor agudo en las costillas donde se había golpeado con una consola. «¿Qué hay ahí fuera, capitán?» «El colectivo Tao. Los mismos seres que intentaron establecer un contacto pacífico en Tahiti antes de que las fuerzas confederadas masacraran a los colonos para mantenerlos en secreto». La expresión de Orwell vaciló momentáneamente. «No comprendes las complejidades de las relaciones interespecíficas. La tecnología del colectivo les habría dado una ventaja abrumadora. La contención era necesaria». «¿Contención? ¿A eso le llamas asesinar a miles de civiles? ¿Mis padres? Pérdidas lamentables en un conflicto mayor». Orwell elevó la cortadora láser. «Y ahora nos los habéis traído directamente». «No, capitán. Yo los he traído hasta ellos, y me he asegurado de que vuestro destructor de planetas no vuelva a funcionar». Los ojos de Orwell se abrieron de par en par al comprender la implicación. «Has condenado a la humanidad. He obligado a la humanidad a intentar la diplomacia en lugar del genocidio. Me parece una mejora». El capitán se abalanzó hacia adelante con el cúter, pero Ferris intervino, saltando entre ellos. El leal perro mecánico recibió el impacto principal del ataque, y su chasis se abrió en una lluvia de chispas. Aprovechando el momento de distracción, Axel le propinó un sólido puñetazo en la mandíbula a Orwell, haciendo que el capitán se tambaleara hacia atrás. No esperó a ver si Orwell se recuperaba. Recogió el cuerpo maltrecho de Ferris y echó a correr. Los pasillos estaban inquietantemente vacíos mientras se dirigía al hangar de lanzaderas auxiliares. El perro mecánico herido se aferró a su pecho. Explosiones ocasionales sacudieron la nave mientras el colectivo de remolque reanudaba su ataque medido, desactivando cuidadosamente las capacidades ofensivas del pionero astral sin destruirlo por completo. Sus otros 3 compañeros mecánicos esperaban junto a la lanzadera, habiéndola preparado ya para el lanzamiento. Axel colocó suavemente a Ferris en la cubierta e inició la secuencia de lanzamiento. «Podremos repararlo una vez que estemos a salvo», le aseguró la voz sintetizada de Nova, interpretando correctamente la IA su preocupación.
Las puertas de la bahía de Lanzadera se abrieron, revelando la inmensidad estrellada y las 5 naves alienígenas que rodeaban a la pionera astral. Su diseño orgánico y fluido parecía aún más de otro mundo de cerca, bello en su extrañeza. Cuando la lanzadera abandonó la bahía, Axel abrió un canal de comunicación con todas las naves dentro de su alcance, incluidas las cápsulas de escape que huían. Soy el ingeniero Axel Reeves para todo el personal confederado. Lo que habéis presenciado hoy es la revelación de un encubrimiento de 26 años. El incidente de Taeti no fue un mal funcionamiento del reactor, sino una acción militar deliberada para prevenir el contacto con una especie alienígena. La Astral Pioneer no es una nave de investigación, sino un arma secreta disfrazada. He desactivado sus capacidades ofensivas y ahora intento establecer contacto pacífico con el colectivo TOA. Asumo toda la responsabilidad por mis actos y afrontaré las consecuencias que se deriven. Para las familias de Taoeti, la verdad finalmente está saliendo a la luz. Finalizó la transmisión y puso rumbo a la mayor de las naves alienígenas. Ya lo recibieran como aliado o lo ejecutaran como combatiente enemigo, finalmente había descubierto la verdad detrás de la tragedia que había marcado su vida. El sistema de comunicación del transbordador se activó y el rostro del comandante Lick apareció en la pantalla. Ingeniero Reeves, usted ha actuado con honor. Le damos la bienvenida a bordo como representante de su pueblo, quizás el primer contacto diplomático real entre nuestras civilizaciones. Cuando la lanzadera se acercó a la nave alienígena, un hangar se abrió como una flor en plena floración. Axel condujo la pequeña embarcación al interior. Sus compañeros mecánicos se agruparon a su alrededor mientras se preparaba para hacer historia, para convertirse en el puente entre la humanidad y las estrellas que sus padres habían intentado ser antes de que sus voces fueran silenciadas. La verdad sobre Taeti finalmente saldría a la luz. Y quizá, solo quizá, la humanidad aprenda de sus errores esta vez. Al mirar hacia atrás, al Astral Pioneer a través de la ventana de la lanzadera, Axel pudo ver cómo la transformación se revertía, los sistemas de armas se retraían y la nave volvía a su estado disfrazado. La nave que había ocultado su verdadera naturaleza durante tanto tiempo, al igual que los mundos confederados habían ocultado la verdad sobre Taeti, tenía algunos botones que debían pulsarse independientemente de las advertencias. Algunos secretos necesitaban ser expuestos a la fría luz de la verdad. Cuando su lanzadera se acopló a la bahía de atraque alienígena, Axel supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta, no solo para él, sino para toda la humanidad. Los perros mecánicos se reunieron a su alrededor, leales hasta el final. Ferris, dañado pero funcional, le dio un ligero empujón con la mano. Juntos, se prepararon para adentrarse en lo desconocido. Bueno, dijo Axel a sus compañeros mientras la esclusa de aire comenzaba a funcionar. Supongo que aquí empieza el verdadero trabajo. La cabeza mecánica de Nova se inclinó de esa forma tan peculiar que él había programado, y su voz sintetizada denotaba un dejo del humor sarcástico que había incorporado a sus algoritmos. Técnicamente, pulsar botones misteriosos es donde empieza el verdadero trabajo. Esto es solo la consecuencia. Axel rió, la primera risa genuina en muchísimo tiempo, y dio un paso al frente para enfrentarse al futuro que le aguardaba al otro lado de la esclusa.